Gracias. Bienvenido, Emilio, al Senado de la República. Ya no voy a sumar más halagos a los que se le han hecho porque le puede hacer mal tanto halago. Después se va a creer mucho. Si ya sí. Pero sí le agradezco su disposición a la franqueza con la que dijo ahora viene usted a dialogar con los legisladores. Tampoco le puedo extender un reconocimiento anticipado porque apenas lleva usted 2 meses y medio. Y hay que ver primero para creer. Falta mucho camino. Decía el senador Raúl Morón que el de la educación es un tema noble y tiene mucha razón. Y luego dijo usted que es un tema escarpado y tiene todavía más razón. Pero el de la educación es un tema fundamentalmente sujeto a una captura política desde hace muchas décadas. Es un tema de enormes implicaciones políticas porque ha habido criterios políticos los que han definido en muchos sentidos lo que la pedagogía, la docencia, el proceso de enseñanza-aprendizaje debiera ser. Bajo esta perspectiva y coincidiendo en los retos que usted ha señalado, el de la regionalización, el de la federalización, el tema de la cobertura, el financiamiento, el de la evaluación integral, pues el reto que a nosotros nos corresponde ahora en esta comisión, el inmediato, es el de la ley secundaria. Y en ese tema necesitamos criterios y definiciones del secretario de Educación. Y necesitamos claridad en algunos de los criterios para saber también si el gobierno continúa en la ruta emprendida en el pacto o no. Si se va a continuar con los principios rectores enunciados en la reforma educativa de carácter constitucional o no. Porque este es el ámbito en el que nosotros vamos a trabajar en los siguientes meses. Y diría de entrada, atendiendo a lo que usted ha venido a señalar, yo coincido, hay 2 construcciones pendientes. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que puede tener su propia ley, y por supuesto que creo que esa es la ruta, y el sistema que aquí se ha hablado de profesionalización docente. Eso no es tan sofisticado de determinar. Lo importante es cómo vamos a evitar la captura de estos 2 sistemas. El gran reto de la legislación secundaria, ¿cuáles son los criterios para evitar la captura de ambos sistemas? Porque además de noble y de escarpado, sabemos que es un tema de captura política, de matices políticos. ¿Y cuáles son los criterios que el secretario de Educación tiene para la construcción de estos 2 nuevos sistemas? ¿Qué se debe hacer incluso? ¿Qué debemos hacer en este sistema? La federación y qué los estados. Como un reto fundamental de política pública para traducirlo en la ley. Y esa es una definición muy importante. El otro tema que escucho a algunos compañeros es el tema de la permanencia. El tema de la permanencia tiene frente a sí un principio fundamental del derecho que es la no retroactividad de la ley. Pero tenemos un objetivo plasmado en la Constitución que es el de la calidad educativa. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer convivir al sistema viejo con el nuevo sistema planteado? Porque en realidad nuestra reforma es un sistema planteado para el futuro, para este cambio en la pirámide demográfica que renovará en los siguientes 10 o 12 años al 30-32% de los profes en el país. Pero no podríamos quedarnos de brazos cruzados diciendo, pero aceptemos que lo que ya está, ya está. ¿Cuáles son los incentivos que deben plantearse para hacer pasar a los del viejo sistema que quieran pasar? Porque yo también creo que no es cierto que los profes también van a hacer cola para quedarse en el antiguo sistema y no ser sometidos. Los profes auténticos no le tienen miedo a la evaluación de la educación. Le tienen miedo a los mercachifles del corporativismo sindical que están en las estructuras operativas de los partidos, no en el aula. Esos son los que le tienen miedo a la evaluación de la educación. Entonces tenemos que prever qué criterios vamos a poner en la ley, qué incentivos
ve el secretario de Educación para hacer pasar a los del viejo sistema a los del nuevo? ¿Cómo vamos a formular esa estrategia fundamental? Y luego retomo un tema que aquí el senador Flores ha tratado, aunque yo lo diré de otra manera. Porque el transitorio quinto, en la fracción tercera, el inciso A, es hoy la base de la embustera operación antirreforma educativa que lleva a cabo la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Hay una embustera operación que busca decir que estamos tratando de privatizar la educación porque incorpora de alguna manera el tema de cuotas. Porque en este transitorio que viene en la iniciativa del presidente Peña Nieto, ahí está, entre la redacción, la autonomía de gestión de las escuelas, y esto se entiende o se liga al tema de las cuotas. Es muy importante que el sector de educación nos diga cómo entiende este transitorio el secretario de Educación, cómo traducirlo en la ley. ¿Cómo lo vamos a traducir esto que dice? Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Esta es la base de la operación mentirosa, de los volantes falaces que se distribuyen en las escuelas, ofreciendo una resistencia pacífica, pero ya amenazando incluso en Ciudad Juárez con tomar puentes fronterizos. Ese es el nivel al que estamos enfrentando la campaña de distorsión informativa sobre este tema. Por eso es muy importante saber, incluso si el secretario de Educación está de acuerdo en que en la legislación secundaria se prohíban las cuotas en efectivo, las cuotas monetarias, que está en el centro del pretexto político. Y de la reforma, permítame pasarme a un tema de mi especial preocupación y ocupación a lo largo de muchos años, y usted lo sabe. El tema de medios de educación, de medios de comunicación y educación en México. Un antecesor suyo en la Secretaría de Educación Pública, cuando era secretario de Gobernación, no de Educación, Jesús Reyes Heroles, se presentó frente a los concesionarios de la radio y la televisión cuando empezaban aquellas reuniones anuales de la industria de la radiodifusión, y plantado como era Reyes Heroles, asumiendo el papel de secretario de Gobernación, les dijo a los concesionarios: estoy preocupado porque veo cómo la televisión destruye por la tarde lo que los niños aprenden por la mañana en la escuela. Se ha anunciado que el Pacto por México va a entregarnos en las próximas horas una iniciativa en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Un viejo anhelo de quienes creemos que la función social de la radio y la televisión debiera ser también educativa, informativa y cultural. Es ligar los objetivos de la radiodifusión al texto del artículo 3º constitucional. Antes de que surja esa iniciativa, ¿qué opina el secretario de Educación en México? ¿No sería hora de ligar y de complementar que la televisión ya no siga destruyendo por la tarde lo que los niños aprenden por la mañana en la escuela, y ligar los objetivos de la radio y la televisión a los fines del tercero constitucional, que además no solamente define un sistema democrático, habla de laicidad, habla de progreso científico, habla de interés nacional? Porque muchos de los problemas de rezago también están a cargo del sistema de medios de comunicación que tenemos. Y no solo es un tema de competencia, es un tema fundamentalmente de contenidos. De contenidos. Aunque cuando uno hable de contenidos, luego surgen los falsos liberalistas, ¿no? En nombre de la libertad de expresión, aunque para defender sus intereses terminen censurándose a otros. Por sus respuestas, muchísimas gracias.